Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí andamos ya como semana con semana. Vamos a hablar de otro tema fascinante que es la brujería. Así es. Y bueno, si desean, pueden enviarnos sus relatos sobrenaturales, fotografías o videos inexplicables a nuestra dirección de correo electrónico que es mundoenigma900@gmail.com. De igual manera, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Mundo Enigma TV, y nos sigan en nuestras redes sociales, que son, bueno, pues la página de Enigma 900, tal cual, en Facebook. También tenemos los grupos de Enigma 900, que es primero que nada, pues Lali Noriega Paranormal, es Criptozoología, Mundo Misterioso, Adimensional, Un Mundo Nos Vigila, además de, pues bueno, el Facebook personal de Poleiva, ¿Qué es Poleiva? es Poleiva. Por causas de fuerza mayor, nuestros compañeros Axel Salas y Cassandra Pisano, pues no estarán el día de hoy con nosotros, pero nosotros estamos aquí. Escúchanos todos los viernes en la tercera temporada de Enigma 900. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. 20 horas en Abson y Ciudad Juárez, 21 horas Ciudad de México, 22 horas Miami, 23 horas Caracas, 0 horas Argentina, 4 horas Madrid. Y bueno, pues vamos a abrir de lleno con este tema tan interesante como es pues la brujería. Y para comenzar con esta tertulia, para comenzar con esta charla nocturna, pues me gustaría a mí tocar mucho, pues primero de los aquelarres. Hay una pintura muy famosa, El macho cabrío de Francisco de Goya, que se encuentra pues en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, en España. Nos plasma en la imagen al diablo, a Satanás, representado a través de una cabra negra, grandes cuernos, el macho cabrío, y alrededor de esta cabra, de esta figura demoníaca, obscura, pues un sinnúmero de brujas, las cuales pues le dan en ofrenda o le están ofreciendo niños, bebés, inclusive niños empalados, en la oscuridad de la noche, como un ritual, una fiesta, no sé, un encuentro cercano con el padre, ¿no?, de la brujería, que pues viene siendo Satanás. Muy interesante este tema de los aquelarres. Lali Noriega. Bueno, pues los aquelarres, como son llamados así, mucha gente podrá pensar que los aquelarres son en tiempos remotos, ¿no? Que antes eran utilizados en tiempos antiguos, pero nos encontramos con que en la actualidad hay ciertos grupos que todavía hacen sus aquelarres, grandísimos aquelarres, tienen sus días especiales en los que se reúnen y como bien dice aquí mi compañero Rafa, invocan a Satanás. No me gusta mencionar, yo generalmente lo menciono como el maligno o algo, no me gusta, siento como que lo invocara cuando lo menciono por su nombre y así, ¿no? Son temas, estos son temas a los que hay que tenerle mucho respeto porque se mueven muchas energías. Aquí se mueven energías negativas al estar hablando de esto, que es pues generalmente lo que hacen en los aquelarres, ¿no? Y hacen invocaciones, le dan ofrendas, le piden también, para eso es como un festejo, es una fiesta que ellos hacen para dar su ofrenda y pedir a cambio qué es lo que quieren, qué es lo que generalmente piden, pues dinero. Los 7 pecados capitales se mueven mucho ahí. Como bien decías, se mira en la pintura, ¿no? Los niños como ofrenda. Se manejan distintos tipos de magia en la brujería. Las llaman por colores. Y
al ofrendar los niños, estamos involucrando lo que es la magia roja, que es cuando se está involucrada sangre, tejidos, todo lo que es. También en la magia roja, las orgías, todo eso se mueven. Son energías malignas, energías negativas. En lo que viene siendo la brujería, se maneja mucho el bajo astral, que hacen las invocaciones no nomás de los demonios, sino de espíritus malignos, espíritus que son muy fuertes en energías. También al ellos tener energías fuertes, lo desgastan a uno como persona, que es lo que cuando llaman, ay, lo traigo pegado. ¿Por qué? Porque se alimentan de nuestros miedos, se alimentan de nuestra energía, y generalmente cuando son invocados, llegan para quedarse. Es muy difícil deshacerse de una energía negativa. Para eso se manejan distintos tipos de magia. Hay magias que son para atraer esas energías negativas para algún fin, y hay magia para alejar esas energías negativas cuando ya nos están haciendo mucho daño. Yo tengo aquí un dato sobre los aquelarres. Como bien lo mencionábamos, es una congregación de brujas y brujas que se dice que así se define nada más, pero la aceptación cristiana o precristiana es precisamente esto que estábamos mencionando de la adoración a Satanás, una invocación a Satanás. O sea, que no es lo que se entiende en la cultura popular. Pero también los aquelarres se pueden hacer, obviamente se hacen hechizos, tanto pueden ser benévolos como maléficos. Es algo de lo que yo leí que tenía entendido. Las brujas y brujos de la Europa medieval hasta el siglo XVII organizaban actos de brujería denominados aquelarres, reuniones en las que participaban brujas en su mayoría y en las que intervenía el demonio como líder del acto. Tradicionalmente al diablo se le representaba vestido de negro o con disfraz de macho cabrío, ciervo u otros animales con cornamentas. El grupo se reunía 1 o 2 veces por semana en lo que generalmente constituía una reunión local. En estos actos las brujas llevaban a cabo supuestamente ritos de culto al demonio, informaban de sus actividades y preparaban las próximas intervenciones a realizar en la comunidad. Es la definición de lo que es pues el aquelarre. Fíjate que viene a mi mente un relato que hice en el primer programa de 1900 ocurrido en esta ciudad hace ya aproximadamente como unos 8 años. Una persona que un conocido nos comentó, nos relató que andaba con una novia, amiga, como quieras tú llamarle, y se fueron a las afueras, ¿no? de la ciudad, a lo que ahora es la famosa colonia Nuevo Sonora, que para la gente que no es de esta ciudad, es de Agua Prieta, pues la colonia Nueva Sonora es un lugar que está pues a la orilla de Agua Prieta. Ahorita ya está pavimentado toda esa zona, hay muy pocas casas, pero anteriormente no había nada, era puro monte. Entonces la gente suele todavía irse a esos lugares a echarse la cervecita, echarse la cotorreada. Entonces venía pues en la madrugada, 1 o 2 de la mañana, con la fulana esta con la que andaba, la señorita. Y al venir de regreso vio un enorme fuego. En un inicio él pensó, ellos creyeron que se trataba de un incendio, que alguna casa o alguna choza estaría incendiándose. ¿Cuál fue su sorpresa? Pues la sorpresa mayúscula fue que en realidad no era una casa que se estaba incendiando, sino era una enorme fogata
de más de 3 metros, comentan, de altura, y como 20 personas completamente desnudas, tomados de la mano, danzando alrededor de este fuego. Entonces te has de imaginar la imagen tan siniestra, tan macabra, tan grotesca, bizarra, perturbadora, bueno, todo lo que le quieras, todas las denominaciones que le quieras dar. Y al momento de ver esta imagen, de ver esta imagen extraña, goyesca, pues de alguna manera, pues la chava comienza a gritar, asustada, gritos de pánico, y el amigo comenta pasar, bueno, a toda velocidad a bordo de su camioneta y pasar a escasos centímetros, metros de estas personas, las cuales pues nunca se movieron, se quitaron, estaban como en una especie de trance. Entonces sí hay sectas, hay personas que hacen rituales, sí existe todo este tipo de cosas de brujería. Que si estas cosas tienen el poder mágico de poder hacerle daño a una persona, no lo sé. Pero de que existe gente que practica este arte o esta cosa mágica, pues sí lo existen y sí los hay. Sí, se mueven energías. El significado de aquelarre, ¿saben de dónde viene? Aquelarre proviene del vasco y significa prado del macho cabrío. Ese es el significado de aquelarre. Entonces, pues, como se vuelve a mencionar, el macho cabrío, el macho cabrío pues es el diablo. Entonces esas reuniones son para venerarlo a él. Así es, bueno, son las 8 de la noche con 13 minutos. Nosotros volvemos en un instante aquí en 1900, no se desconecte. Apague la luz y atrévase a escucharnos. Volvemos. Estamos aquí de regreso en Enigma 900. Estamos platicando fuera del aire temas muy interesantes pues con respecto pues al satanismo y cómo está tan involucrado con la brujería. Y estamos hablando de un caso que estremeció a la comunidad pues hace un par de años, habrá sido más o menos, en donde en la comunidad de Nacosari, aquí en el estado de Sonora, precisamente por cuestiones de satanismo y de brujería, una madre le arranca a su hijo los ojos. De 10 años. De 10 años. Lali. Sí, ese caso fue muy, muy sonado porque a raíz de eso salieron muchas cosas a relucir, y fue cuando se dio cuenta, las autoridades se dieron cuenta que en la ciudad de Nacosari había una secta satánica bastante grande. Por lo general las sectas satánicas son personas de mucho dinero, se mueve mucho dinero ahí. Aquí lo que pasó es de que toda la familia era satánica. Entonces había un papá y una mamá que tenían una hija. Esa hija tenía un niño de 10 años y ofrendó la mujer para iniciarse en algo. Era para un inicio. Ofrendó los ojos de su hijo, de su hijo de 10 años. Entonces pues le sacó los ojos a la criatura y de ahí se desencadenó todo. Empezaron a revisar y hacer investigaciones las autoridades competentes, y empiezan a descubrir cuerpos de niños de entre 11 y 13 años, niños en fosas clandestinas. No era relacionado con narcotráfico. No, y perdón que te interrumpa, o sea, estamos hablando que estos niños que encontraron, esos cadáveres que encontraron ahí, ¿de dónde salieron estos niños? Estos niños fueron, obviamente debieron haber sido robados, extraídos. No. ¿De dónde los traían? ¿De dónde venían? Esto es lo más macabro. Es lo más macabro, y mira que se me pone la piel chinita. Estos niños eran familiares de las mismas personas de las sectas. Las sectas no estaban perdidos ni nada. No, los niños
a estos niños no los reportan desaparecidos. ¿Por qué? Porque es la misma familia las que ofrendan, porque al iniciarse en las sectas satánicas les piden que ofrendan algún familiar, que es a lo que te decía, que hay magia negra y magia roja y todo esto. Ahí entraría lo que es la magia roja inclinada a la magia negra, que es donde ofrendan sangre, ofrendan lo que son tejidos, todo lo que tenga que ver con sangre y esos fluidos, y también lo que son las orgías. Hacen rituales, esta connotación sexual, ¿no? Que tiene la brujería, ¿no? Donde las brujas tienen sus orgías y sus encuentros con sus subcubos e incubos también hacen sus. ¿Cuáles subcubos? Los subcubos y los incubos son demonios. Subcubos, incubos son demonios. Hay unos demonios que son muy. Son masculino y femenino, supongo, ¿no? Sí, son masculinos y femeninos, vienen muy seguido junto con las arpías. Las arpías son asexuales, pero son más inclinados a lo que son femeninos. Son los que no te dejan dormir, que dices tú, ay, siento que se me subió el muerto. Esos son los subcubos. Subcubos. Femenino, subcubo. Puede ser femenino, puede ser masculino. Y el incubo es el que te abusa de ti sexualmente. Estás dormido y te está manoseando y te está despertando tu sexualidad y todo. En la magia roja ellos invocan estos tipos de sucubus e incubus. ¿Qué se relaciona ahí? Bueno, lo que pasa es que como hacen sus orgías y hacen todo eso, entonces llaman todos es lo que yo les digo al manejar magia. Que en la brujería se maneja la magia. Una cosa es brujería y otra cosa es magia, ¿no? Ajá. Entonces empiezan a mover magias. Al mover la magia empieza a mover energías, y es cuando manejan y mueven energías del bajo astral. ¿Y es donde vienen estos? Exacto, son los demonios, desatas demonios. Porque no crean que nomás es el diablo y el diablo nomás. No, o sea, hay muchísimos tipos de demonios, que también se dice que fueron inventados los demonios, pero tienen sus nombres y jerarquía, ¿no? Y jerarquías, exactamente, los demonios. Para las personas que están escuchando, nuestro compañero que está aquí preguntando, nuestro compañero que nos apoya en la cuestión técnica, que es Gabriel, que está, por eso escucha como alejado, porque está preguntando. Ya lo invité, le digo, ya vente para acá, siéntate aquí con nosotros, están bien interesantes tus preguntas. Manejan muchas energías. Estábamos hablando sobre el caso de Nacosari. ¿En qué quedó todo esto? Bueno, se va a la policía, se investiga toda la cuestión y... Pues obviamente que cayó responsabilidad legal de homicidio doloso y todo eso para estas personas, esta familia, la familia completita, la familia completa, pero los adultos, que venía siendo el abuelo, la abuela y la mamá, porque ofrendaron al niño le sacaron los ojos para de hecho, incluso no estoy segura, pero creo que ya al momento de embarazarse lo hacen en un ritual. Quedan embarazados, ya está ofrendado a Satanás, la criatura. O sea, ya desde que nace ya está ofrendado y tienen que hacer algo con él. Entonces son ciertas, así como nosotros, los cristianos, ¿no? Yo soy católica. Tenemos que cumplir que con la primera comunión, el bautismo, pues son 5 sacramentos. Ellos también tienen que cumplir con eso. No más que nosotros todo es para Dios. Y tenemos que aprender las oraciones y todo. O sea, ellos tienen que hacer, son cosas muy fuertes las que tienen que hacer. Estaba diciendo que es una secta, ¿no? O sea, lo que pasó en Nacosari era una secta, pero... Era una secta. Si es una secta, te da a pensar de que hay una institución, o sea, satánica, pero establecida, pues. Sí, pues es una iglesia. La iglesia está separado de una institución. Hay sectas dentro de la iglesia satánica, pero hay una iglesia satánica como lo es el Vaticano, la iglesia católica. Hay una iglesia satánica grandísima. No es la que está en Estados Unidos. Exactamente, en Estados Unidos hay una la Bay. que si mal no recuerdo,
el año pasado querían televisar una misa negra. Televisada. Querían televisar una misa negra y pues hubo un conflicto muy grande porque no lo permitieron, y los satánicos decían que sí, ¿por qué? ¿Por qué les prohibían si tienen libertad de culto, ¿no? No, y aparte, ¿por qué la Iglesia Católica televisan cuando el Papa visita un país? Entonces era lo que... Hay ahorita que estamos tocando el tema de los aquelarres y todo esto, y la brujería. No sé si han escuchado el Circo del Terror. Nadie de ustedes ha escuchado. Está muy interesante. Aguas, papás, padres de familia, tengan mucho cuidado con sus hijos. El Circo del Terror es como una obra de teatro. Es una obra de teatro, pero en sí lo que se maneja es una misa satánica y hay iniciaciones ahí. Entonces, o sea, es un circo ambulante. Sí, es un circo ambulante, pero no es con una carpa de circo. Se le llama el Circo del Terror. De hecho, estuvo aquí en Hermosillo en octubre, bueno, no recuerdo si fue en octubre o en agosto, porque yo estuve en Hermosillo en el mes de agosto y en el mes de octubre. Es un aquelarre disfrazado. No es aquelarre, es una misa satánica de iniciación. Y van los niños. Van los niños. Está tan terrorífico, tenebroso, que los actores se disfrazan de payasos así feos. Hay un enanito muy diabólico vestido de niña. Y cada temporada de este Circo del Terror, cada temporada tiene un tema. Que, bueno, recuerdo que era algo parecido, uno que era algo de un hospital y eran enfermeras, pero muy grotescas, o sea, con sangre, sexys, así como muy... No, es que llama mucho la atención. Llama mucho la atención. En Monterrey hubo marchas y convocaron a marchas, a firmas y todo para prohibir que se presentara el Circo del Terror. El Circo del Terror son algunos actores que son diferentes temporadas. El que estuvo en Hermosillo fue el año pasado, no recuerdo cuál era la temática, pero a lo que yo estuve más o menos viendo, porque mi hermana se alarmó. Mi hermana vive en Monterrey, saludos a mi hermana. Vive en Monterrey y ella andaba muy alarmada porque en lo que es la adolescencia los niños están muy vulnerables. Sí. Entonces ahí les entra como la famosa de la punzada, y empiezan de que ay no, que mira, y está bien padre y va así que es de terror. ¿Cuántas personas no andaban emocionadas porque ya iba a salir el Aro 3? ¿Qué tienes? No tiene nada de malo, pero o sea, lo terrorífico, lo que da miedo es lo que les llama la atención a los muchachitos ahorita. Entonces, el Circo del Terror ese pues les llamaba súper la atención, y al parecer lo que estaba diciendo la Iglesia Católica, y no nomás la Iglesia Católica, algunas sectas y religiones cristianas estaban comentando que convocaban a los jóvenes, pero ahí mismo en esa misma obra, entre comillas, había iniciaciones a lo que era la iglesia satánica. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, o sea, el Circo del Terror? ¿Qué consiste el show? O sea, ¿ponen una película? No, ellos son actores. O sea, es como una obra de teatro. Hay mucha sangre, los actores están disfrazados de payasos, payasos así como el de eso. Todo diabólico, el payaso, y luego está el mono pelón, y así todo feo, las enfermeras sangrientas, o sea, está terrorífico. Sí sería bueno que ahí busquen en internet. De hecho está en YouTube, está en Google, lo pueden buscar, el Circo del Terror, y ya tiene algunos años, Aquí en Sonora, en Hermosillo, se presentó el año pasado, en el 2016. No recuerdo si fue en octubre o fue en agosto,
pero sí se presentaron ahí en Hermosillo. Y habla. Ay, Lali, ¿por qué me abriste esa duda? Ahora quiero ir a una función del circo del terror. Para que vean que sí funciona, ¿eh? Para que vean que sí funciona. La cuestión de la brujería, algo muy común que sucede es los fetiches, ¿no? Que te dejan, por ejemplo, figuritas, muñecos con alfileres o muñecos envueltos en como le llaman, que en tierra de panteón, o muñecos con algún cabello agujas o algo. ¿Qué onda con todo esto? Pues como dices, los fetiches son muñequitos, pero esos muñequitos les llaman, muchas brujas, hechiceras les llaman curarlos. ¿Qué es curarlos? A estos muñequitos, los fetiches, los velan. Los velan, ¿qué quiere decir? Que los ponen en velación, prenden unas veladoras, hacen ciertos tipos de rituales, como estábamos platicando la semana pasada que hacían con los duendes. Es lo mismo. Entonces, sí, jalan energías, jalan entes en lo que es la tierra de panteón. No crean que es tierra de nomás vamos a ir al cementerio a agarrarte. No, buscan la tumba de una persona asesinada. Por eso ahí hacen sus rituales, ¿no? Hacen sus rituales, ¿por qué? Porque en la tumba del asesinado están jalando a ese ente. O sea que si hay, por ejemplo, que feo, ¿no? Que uno tuviera un familiar que haya sido asesinado, suicidado o que haya fallecido de una manera muy dramática. Dramática. Pues ya es candidato a que ahí los brujos no los dejen en paz porque los están molestando, hay que hacer mucha oración por esas personas. No dejan descansar. No dejan descansar sus almas por estarlos jalando. También, así como la tierra de panteón, usan mucho los polvos de calavera. Por eso hay muchas profanaciones de tumbas. ¿Por qué dicen? ¿Qué les llama la atención? No, pues es que los brujos, y es muy cotizado todo eso, los cráneos de las personas. Hay brujos que, pues simplemente los santeros y los santeros y estas personas que manejan el vudú y todo eso, pues traen el cráneo, son cráneos humanos de alguna persona, en alguna parte lo agarraron, ¿no? Entonces hacen sus robos clandestinos en los cementerios y manejan todo ese tipo de cosas. No sé yo, como bien dice mi compañero Rafa, en lo que viene siendo la brujería y todo eso, ¿funciona o no funciona? ¿Tú qué opinas, Pablo? Mira, yo la verdad ante esto no tengo una opinión muy sólida, una sólida opinión de si funciona o no funciona. Yo solo sé que por ahí hay muchos charlatanes. De seguro hay personas que sí saben hacer el trabajo y que son dedicadas a esto y que son buenas, pero también cómo saber si en cada esquina hay un puesto de brujería. O sea, no creo que sea tanta la gente con el Yo creo que también, bueno, mi humilde opinión, yo considero que también influye mucho la cuestión psicológica, ¿no? O sea, sí. Que si tú te sugestionas y crees que te van a embrujar y que una persona te va a echar un poder y que ese poder te va a hacer daño y que ese poder te va a ocasionar que pierdas tu trabajo, que pierdas tu matrimonio, que te enfermes, que cuántas personas no hemos escuchado que me echaron la sal, me embrujaron, me hicieron esto, me hicieron otro. Yo pienso que mucho de la brujería realmente te afecta por la cuestión psicológica que realmente crees. Es como un ejemplo que yo doy. Ahora, perdón que te interrumpa, okay. Así, estamos hablando de que todos aquí vivimos en un mundo mágico y todo. Entonces, se supone, a lo mejor, no sé, me voy a escuchar muy ignorante, no lo sé. Existe un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, todo. Obviamente que el ente más poderoso sobre el universo es Dios, y tú como hijo de Dios, no creo yo que otra persona a través de brujería o que Dios pudiese permitir que pudiera hacerte una persona daño si tú no lo sabes.
sea, tú a lo mejor, no sé, a lo mejor, ¿quién nos puede decir que a lo mejor el Paul no está ahí enterrado en el panteón con 3 agujas en la cabeza? ¿Quién? O Gabriel, o Cualquiera de Lali, nosotros. y no lo sabemos. Entonces yo pienso que a lo mejor mucho de eso influye la cuestión psicológica. Que tú si te sugestionas y dices, oh, es que me embrujaron, estoy embrujado, crees que estás embrujado y crees que... Entonces yo pienso que realmente ahí tiene un poder, Mental. pero es un poder mental, creo yo. No estoy diciendo que no creo en la brujería, sí existe, pues es un arte milenario si tú quieres, si se le puede llamar arte o práctica. Costumbre. Pero que yo Folclore. crea o considere que una persona pudiese hacerte mal, si tú eres una persona, hijo de Dios, que crees en Dios, que estás en la palabra de Dios, tal vez si estás alejado de Dios pueda hacerte daño, ¿no? Si estás alejado de Dios, de la iglesia, si eres un religioso, yo De hecho, si estás más cerca. entonces, no creo yo Es mucho. que si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Exactamente, Sí, entonces... pero por eso eres un objetivo más valioso en contra de fuerzas demoníacas. O sea, si eres del lado, o si estás muy alejado de Dios, ya no le cuesta nada. Es mío, dice. Gabriel acaba de decir una palabra clave de las fuerzas demoníacas y eso. En lo que es la brujería se mueven, como les comenté, energías del bajo astral. Entonces, no es de que muchas personas dicen, ay, que porque, por decir, ay, para hacerte una limpia, te pasaron un huevo y ya con eso. No es, son energías, o sea, todo esto hay energías positivas, negativas. Las energías positivas te ayudan, las energías negativas te hunden, te traen cansado y todo eso. El huevo lo usan en las limpias, ¿por qué? Porque es como un un instrumento que jala esa energía y se queda en el huevo. Pues como un elemento neutral que no sabe si es pollo o. Algo así. No voy. Sí, pues es vida, ¿no? Entonces, también muchas personas dicen, bueno, ¿cómo puede ser bueno, mi manera de pensar también, en la cuestión de amarres, dicen, le van a hacer una brujería a un hombre para amarrarlo a una mujer. Oh, qué chido, ¿te imaginas? Ibas a tener el hombre que tú quisieras. Pero Obviamente que yo no iba a tener el hombre que tengo, yo iba a irme a algo muy grande. Soy muy ambiciosa. Entonces, Sí, pero era Sí. a lo que te estaba comentando. imagínate que otra persona piense igual que yo y le haga un amarre también. O sea, Es como que- a las dos les va a funcionar. Que le dan agua de calzón. El agua de calzón. No, a lo que yo estaba, que hablaba era, por ejemplo, llegas tú a tu casa, ves un muñeco ahí raro y tú ves y dices, "Ay, me embrujaron". Ajá. Y te comienzas a sugestionar y ya todo me sale mal. Entonces cualquier cosa que tú hagas y cualquier cosa que te suceda tú, si Te lo eres vas a muy atribuir al mono. supersticioso y si eres muy crédulo y si eres de mente débil, vas a creer que en efecto es porque te están haciendo una brujería. Pero por ejemplo, si llegas tú y dices, ¿Esto qué? ya, o sea, es al punto que quiero llegar. quiero contar una historia aquí. Como un grupo de amigos y yo nos enteramos en internet que si sobre algo sobre líneas de sal en la puerta de la casa. Oh, sí. O sea, y a nosotros se nos hizo muy buena broma a uno de los amigos que no estaba presente irles a poner líneas de sal en la puerta de su casa. O sea, obviamente pues no hicimos nada de preparación, solo fuimos y pusimos la sal porque sea lo que sea, estos trabajos requieren cierta preparación. Sí, cierto ritual, ¿no? Sí, un ritual. Nosotros fuimos y, o sea, mi amigo investigó sobre las líneas de sal y él dijo él dijo, me embrujaron y me está pasando lo que leí en internet que me iba a pasar. Psicológico, pues, psicológico. Lo interpreté. Sí. Bueno, nosotros, es muy, muy interesante todo lo que estamos hablando, pero vamos a ir a un corte musical. Vamos a regresar porque ya tenemos línea telefónica a nuestro colaborador, Elías Marín, con la sección No Estamos Solos. Vamos a hacer un pequeño bloque en esta cuestión de la brujería, que es un tema muy interesante. Vamos a hablar con Elías Marín sobre ovnis extraterrestres, esta sección tan gustada dentro de Enigma 900, y aprovechando para mandar un saludo a las personas que están contactando con nosotros.
a través de las redes sociales Susi Puebla Arroyo, quien nos escucha desde Zacapu, Michoacán, y Owen. Saludos, en este tema no puede faltar Azazel y los arcontes gobernantes de este universo. Todo se mueve por energía. 8 de la noche con 44 minutos. No se desconecten. En un momento regresamos. Ya no estamos de regreso aquí en la parte final de Enigma 900 y ya se encuentra con nosotros nuestro compañero Vladimir Molina. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo estás? Bien, compañeros, aquí escuchándolos. Bueno, pues el tema de hoy, como ya lo sabes, pues es brujería. ¿Qué nos puedes hablar de la brujería, Vladimir? Bueno, es un tema bastante amplio, no sé en qué área específica quieran abordarlo, ya que es un tema que abarca mucho, desde las invocaciones, el pequeños demonitos para hacer trabajos, cosas por el estilo. Pues sí, sería bueno, Vladimir, platicar los tipos de brujería que hay. ¿Qué tipos de brujería son las que conoces? Mira, en realidad no existen tipos, solo la brujería es una sola. De hecho, la brujería tiene una connotación sobre invocación, ¿de acuerdo? Entonces, no es de que haya brujería buena o brujería mala, es brujería, ¿sí? La connotación que tú le des o la intención con la que lo hagas es lo que lo hace diferente. Hay personas que utilizan a la brujería para protegerse, para ayudarse en su trabajo, para que sus negocios crezcan, y por eso la consideran buena, pero es algo que no debe de hacerse por los riesgos que esto trae. Y está la brujería mala, la brujería que la persona utiliza para matar, para destruir, para deshacer, para que le vaya mal, ya sea su vecino, un amigo, X, ¿no? Y estas generalmente son practicables tanto por personas que tienen conocimiento como personas que no lo tienen. Solo lo que necesitan es hacer una simple invocación. Y con eso pueden generar mucho daño, mucho destrozo, pueden incluso hasta matar a una persona. Vladimir, una pregunta que quería hacer, que al principio la postulé al principio del programa. Bueno, no tan al principio, pero bueno. Es con respecto a cuando se dice que usan tierra de panteón, que se dice en el mundo de la brujería que pues que tenía tierra de panteón. ¿Qué significa eso, Vladimir? Mira, lo que pasa es que hay brujerías en las que se les da de comer ciertos alimentos a las personas. ¿A qué se le refiere la tierra de panteón? Que a veces les dan un plato con ese tipo de materiales y se los dan a comer a las personas, y eso los mata y los destruye desde adentro. Es la causa de a veces de enfermedades que los médicos no pueden curar. Entre ellas pueden venir desórdenes alimentarios, pérdidas de peso, vómitos intensos, sangrados, y la persona muere. Ya se dan cuenta hasta la autopsia cuando de pronto detectan esos materiales, o hay veces que ni siquiera se detectan. Pero es porque la tierra de panteón tiene bacterias o por una cuestión mágica. Mira, tiene dos funciones. Una, ya lo has dicho, que tiene ciertas bacterias multiresistentes. Recuerda que en ese lugar se descomponen muchos cadáveres. Entonces estas bacterias son muy agresivas, son generalmente muy tolerantes a los antibióticos por un lado. Y por el otro lado, generalmente allí hay mucho dolor. Sí, quiero que lo entiendan de esa manera. Es un lugar donde hay mucha tristeza, mucho dolor, donde hay mucha maldad. Entonces todo eso se impregna precisamente en esos materiales, por eso generan un daño y por eso lo buscan mucho para hacer esos desastres. Entonces, lo que se comenta de la magia blanca, magia negra, magia roja, todo es lo mismo. Todo es lo mismo, mira, se le han dado diferentes nombres, pero es porque la gente le ha ido dando esas connotaciones, ¿de acuerdo? Y no es que una sea buena y otra sea mala, es mentira. Los dos tienen sus lados negativos. Aunque una trata de proteger, en realidad estás invocando cosas que van fuera de tu conocimiento y van en contra de la ley divina. Entonces, tratar de sacar un provecho de esa manera es algo malo. Claro, no va a ser lo mismo si hay una brujería que está destinada a matar a una persona, a una brujería que está destinada para unir una familia, por ejemplo.
Sin embargo, ¿por qué se considera malo? Porque estás atentando contra el libre albedrío de todas las personas, estás atentando contra la voluntad divina. Entonces por eso es que tiene esa connotación, no importa si es blanca o sea negra o sea roja o amarilla, toda es exactamente lo mismo. La intención con la que tú lo utilices es lo que hace la diferencia, por eso le connotan como magia blanca. Vladimir, y por ejemplo, bueno, situaciones. En una ocasión, porque nos tocó a nosotros, en el techo de la casa apareció una especie como de bolsa, y adentro de la bolsa había como era como tierra y como cosas raras allá adentro. Que si cuando te hacen ese tipo de cosas que te ponen fetiches, como muñecos, como bolsas con costuras que adentro tienen cabellos, cosas de ese tipo, polvos y cosas extrañas, ¿cuál es tu opinión de esto? Mira, bueno, ese tipo de magia es una magia de un bajo astral. Generalmente esa utilizan no espíritus sino demonios, y está destinada a destruir. Esa es su función, ese es el pago que se le da a esas entidades demoníacas, porque es un problema muy serio, porque es muy difícil de quitar. ¿Sí? Para los mismos religiosos a veces es duro, a veces luchar contra ese tipo de cosas. Y a veces la persona cuando lo detecta ya va a estar en un estado muy mal, o sea, muy avanzado, ya muy enfermo, muy desgastado, su cuerpo completamente seco. Entonces a veces recuperarlo ya no es posible. En algunos casos sí, cuando se detecta a tiempo, pero la mayoría de la gente comete un error. En vez de ir con un sacerdote o con un pastor, van con otro brujo. Entonces, si de por sí ya tenía un problema con esas bolsas y luego va con otra persona que le va a cargar otro más, esos son los círculos viciosos que van generando que la persona generalmente termine en muy malas condiciones. Ok, Vladimir, la magia, ¿tú consideras que es un don o es una habilidad que cualquier persona puede desarrollar? Mira, como don no. Un don es algo que se da desde tu creación. Desde que Dios te crea, Él te da ciertas habilidades que se conocen como dones, pero los dones vienen por parte del Espíritu Santo, y estas cosas no son dones del Espíritu Santo, ¿sí? Son habilidades que se adquieren de viva voz o visuales. Por ejemplo, una persona educa a otra, que a la vez educa a otra, y así sucesivamente. Es como van adquiriendo experiencia, más bien. Esa experiencia les va permitiendo invocar cosas cada vez más bajas dependiendo hacia dónde ellos se quieran inclinar. Así que dones como tales no son. Aunque sí se podrían considerar para fines prácticos y que la gente lo entienda, dones negativos. Así como hay dones positivos como los del Espíritu Santo, hay dones negativos que confiere el demonio. Por ejemplo, Vladimir, ¿qué tanta es la relación entre la brujería y lo que es el satanismo? Es que de hecho es lo mismo, mira. El satanismo es una religión ya como tal. De hecho en Estados Unidos ya hay incluso hasta templos y no sé qué más. El satanismo es una creencia, ¿de acuerdo? Tú crees en un ser, es un paganismo por lo que se le conoce. Recuerden que es un falso dios. Pero va enfocado más en la adoración, no tanto en el hacer daño. Generalmente ellos son más adoraciones, alabanzas negras y cosas por el estilo. Pero rara vez ellos se dedican a hacer un mal hacia las personas. Su función no es esa, su función es traer adeptos. Es como cualquier iglesia, tratan de crecer, tratan de tener una organización. Hay muchas personas que son satánicas y no le han generado daño a nadie, a comparación de muchas personas que han sido católicos o cristianos y que han hecho mucho desorden. Entonces no es nada más una corriente, ¿de acuerdo? Es una creencia. De ahí en más, la brujería con respecto al satanismo comparten el mismo origen, solamente que con dos funciones muy diferentes. Vladimir, por ejemplo, aquí en uno de los mensajes que nos dejaron en nuestras redes sociales, Owen dice: saludos, en este tema no puede faltar Azazel y los arcontes gobernantes de este universo. Todo se mueve por energía. Así es, pero ellos no son los gobernantes. Recuerda que ellos son los caídos. Ellos no gobiernan más que el inframundo, y en el inframundo solo hay un solo ser que lo gobierna. Por eso los demonios también le temen al abismo y le temen a la segunda venida de Jesucristo, porque saben que van a ir para allá. Incluso en los relatos bíblicos se lo menciona. Cuando los demonios detectan a nuestro Señor Jesucristo, le dicen: ya has venido a atormentarnos antes de tiempo.
O sea, imagínate un demonio que se sienta atormentado en un lugar donde se supone que el gobierno, imagínate lo feo que debe de estar ahí. ¿Y Azazel es un demonio? Sí, son de los primeros caídos. De hecho, son parte de las jerarquías demoníacas. Ahí hay un montón, desde Belial, Lilith y demás. O sea, hay una clasificación enorme. Y son parte de esos demonios originales. O sea, vienen incluso en los libros bíblicos. Hay otros nombres que se les han ido agregando, pero en realidad no existe algo que lo respalde como tal. Sin embargo, tampoco se conoce toda la jerarquía demoníaca. Por ejemplo, Vladimir, yo lo que te quería comentar es esto. Ay, se me fue lo que te... Suele suceder. Suele suceder. Los demonios, por ejemplo, estábamos hablando al principio del programa sobre los aquelarres y sobre estas fiestas o estas reuniones de los brujos que hacen con el diablo. Así es, mira, recuerda, si alguno de ustedes ha leído un poco acerca de las historias bíblicas, recuerden que en la antigüedad habla acerca de que las personas religiosas hacían holocausto, ¿de acuerdo? Se habla mucho de esa palabra. Holocausto, que le daba a los dioses en la antigüedad. El paso del tiempo y con el crecimiento de estos malos conocimientos, entonces la mayoría de la gente le ha dado un holocausto diferente a cada uno de sus seres. Hay algunas personas que se han dedicado a estudiar estos fenómenos y han mencionado que los mismos brujos dicen que ellos mismos piden cierto holocausto. Algunos son alabanzas, algunos es bailar a un lado de la fogata, que es más orientado hacia los unos que hacen más ese tipo de rituales. Y hay otros que no, hay otros que lo que hacen son conjuraciones, que generalmente son por el horario nocturno, por lo que representa para ellos. En otras ocasiones son los fetiches, es hacer una figura, darle una forma, como si fuera un alebrije, por decirlo así. Y les ponen un nombre y ese nombre es el que quiere César. Vladimir, ¿es verdad que, por ejemplo, es inclusive poderoso hablar sobre este tipo de deidades o de demonios o de ciertas palabras? Creo que el simple hecho de mencionarlos, sí, por eso generalmente no acostumbro a hablar acerca de los que yo conozco. El simple hecho de nombrarlos los atrae de entrada. Entonces ellos se sienten atraídos porque ellos te pueden escuchar, te pueden ver. Incluso los brujos tienen la capacidad de escucharte a distancia. Entonces ellos, una vez que ven que tú te empiezas a inclinar, ¿se acuerdan que hablábamos anteriormente de lo que era la influencia demoníaca? Hablaste de los grimorios también, ¿no? De todos. Entonces, haz cuenta que cuando tú mencionas un tema negativo, automáticamente los brujos te detectan, los demonios te detectan. Si tú hablas acerca de algo positivo, como de ángeles, como de Dios, como de la Biblia, del perdón y demás, ellos se alejan. Automáticamente es como si prendieras una luz y salieran corriendo, porque ahora se acercan los ángeles. Ese es el juego que se maneja. En las brujerías generalmente lo único que se requiere es el deseo de hacer un daño como tal. Eso es todo. Hay personas que tienen, sí es cierto que hay personas que tienen más poder que otras para hacer maldad. Significa que ellos son poderosos. Ellos no tienen poder, sino que el demonio que lo protege es más poderoso o menos poderoso que algunos otros. Todo va a depender de la experiencia del brujo, ¿de acuerdo? Pues hay brujos que pueden matar a una persona con una sola oración y hay otros que pueden tardar un año antes de destrozar a una familia. Pero, o sea, si hablamos, por ejemplo, esto ocurrirá a una persona que está alejada de Dios, porque una persona que esté cercana a Dios y que sea víctima de una brujería, ¿qué tan efectiva puede ser esta? Mira, es un poco complicado. Mira, en mi experiencia, lo que a mí me ha pasado, yo que sí he estado más metido con los padres por cosas personales, te puedo decir lo siguiente: he visto personas muy religiosas ser afectadísimas por estas personas, ¿sí? El estar cercano o lejano de Dios sí influye, pero no es lo único, ¿de acuerdo? Se ha llegado a manejar que incluso a veces Dios permite que se hagan estas cosas, no porque Él desea hacer un daño a la persona, sino como experiencia, ¿sí? Hay veces que Dios permite estos males para que cambie la persona,
para que saque esa fuerza interior de sí y que entonces se convence realmente de lo que quiere. Así que no se puede saber si realmente estar cerca de Dios o estar lejos de Dios es un factor. Sí es importante no estar lejos de él. Si tu fe en Dios es muy... ¿Estás ahí, Vladimir? Bueno, tenemos unos problemas aquí técnicos, nos hemos desconectado. Nosotros vamos a un bloque rapidito, trataremos de solucionar este problema y en un instante regresamos aquí a Enigma 900. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en Enigma 900. Ya recuperamos la llamada con Vladimir Molina. Vladimir, ¿sí puedes seguir con lo que nos estabas diciendo acerca del tema de la brujería? Así es, para redondear lo que veníamos platicando, miren, muchas personas han pensado que la brujería blanca o la magia blanca ayuda bastante, pero les voy a hacer esta observación. Hay mucha gente que la magia blanca la utiliza para atraer a una pareja, para que tu familia haga un poquito las cosas diferentes a como tú crees que deben de ser. Pero ahí en esos temas, porque es malo, porque entra el egoísmo de tu parte, o sea, tratando de manipular a las personas, tratando de hacer que hagan cosas que van en contra de sus decisiones, por eso es malo. Hay personas que por magia blanca supuestamente han hecho amarres para que sus parejas nunca se vayan, sin darse cuenta que a lo mejor no son las personas adecuadas. Por eso se considera también malo, porque estás alterando el destino de esas personas, tratando de crear un futuro que no debe de ser, ¿sí? Alterando el destino de cada persona, ¿vale? Forzándolo. Así es, exactamente. Y aquí cae como anillito al dedo la pregunta que quiere hacer el Gabriel. Oh, sí, es que ahorita mencionaste que Dios dejaba pasar cierto tipo de cosas para ponerte a prueba. Sí. Así es. Eso no se considera un atentado al libre albedrío. Es que hay que definir qué es un libre albedrío. Si recuerden que nosotros no tenemos un libre albedrío como tal, porque estamos llenos de odio, de rencor, de cosas por el estilo. El libre albedrío lo da Dios. Sí, te da la libertad de elegir qué es lo que tú quieres en tu vida. Porque a veces Dios lo permite porque Dios quiere que cambies. Si hay veces que hay personas que están en el alcohol, que están en las drogas, que están en la prostitución, y Dios ve que tiene un corazón bueno y a veces permite que se les haga daño porque es la única manera en la que ellos van al templo, porque es la única manera en la que van y se postran ante Él, que piden ayuda, que cambien, que les da miedo. Sí, el miedo mueve al ser humano como no tienen una idea. Entonces es la única manera que a veces Él lo hace. Y ya una vez que esa persona logre enderezar su camino, Dios solito lo libera. Pero interviene. Interviene. Recuerden, nada sucede sin que Dios lo permita. Todo lo que te pasa como ser humano, Él lo permite, ¿sí? Tú no puedes cambiar ese destino. Puedes cambiar la forma en la como lo afrontas. Pero, por ejemplo, si Él quiere salvar un corazón que anda en el alcohol, ¿qué es lo que ha pasado? Y eso entra dentro de las mitos y leyendas. ¿Cuántos alcohólicos y borrachos han dicho que han visto a la Llorona, que han visto duendes, que han visto muertos o taxistas que les ha pasado eso? ¿Y qué es lo primero que hacen? Ir al templo, ¿sí? Es la única forma en la que Dios encontró de que esa persona acuda a Él. Por eso a veces se permite. Por eso les decían, no el hecho de creer o no creer te ayuda. Porque hemos visto casos en personas que no creen en esas cosas y más, sin embargo, han sido exorcizadas. Vladimir, tengo una pregunta para ti. ¿Qué has escuchado o qué sabes sobre el Circo del Terror? Es una obra de teatro que se presenta en distintas ciudades aquí en México. Mira, es un tema interesantísimo. En esta última época, o al menos en esta nueva década, va a haber ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? El chamuco ha encontrado formas de llamar nuestra atención. El terror ha sido uno de sus favoritos. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a este tipo de obras de teatro, a la feria, en las áreas de terror? Incluso hemos ido a ver películas de terror al cine, porque nos llama la atención. Entonces es la forma en la como él ha ido encontrando la forma de que se vayan metiendo más en el tema y ganar más adeptos. Tanto es bueno que lo conozcan si tienen la madurez para entender, como malo si no tienen la madurez mental para poderlo afrontar. Sí, porque, bueno, hasta donde yo sé, yo estuve informándome sobre ese Circo del Terror porque estuvo aquí en Sonora el año pasado.
no recuerdo si en agosto o en octubre. Y por lo que vi, pues es un ritual satánico en escena, hay misas negras, incluso en el centro hay un pentagrama y acuden muchos jóvenes. Entonces yo siento que los padres de familia debemos estar muy atentos a lo que nuestros hijos están viviendo hoy en día, ¿no? ¿Sabes qué es lo más peligroso de todo? Que los padres son los que los están inculcando hacia ese tipo de actividades. Pero es precisamente por la inmadurez que ya se ha generado en la actualidad. Entonces sí estar muy al pendiente de esos temas, porque la brujería está en todos lados. Incluso ya hay lugares en las ferias donde te venden los inciensos, donde te venden los libritos de que le llaman oraciones de sanación, cuando en realidad no es cierto, son conjuraciones. Entonces debemos estar muy alertas, porque el diablo es tremendo y puede vestirse de oveja, recuerden eso muy bien. Y la brujería, créanme, es ahorita ya uno de los negocios más grandes a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces sí, las maldades están a flor de piel. Pues muy interesante, Vladimir, como siempre, tu participación aquí en Enigma 900. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta emisión. Al contrario, el gusto es mío, Rafa, escucharlos y apoyarlos. 9 de la noche con 34 minutos. Ya llegamos al final de esta emisión del día de hoy. Como reflexión o como punto de vista personal sobre el tema, Paul. Como reflexión o punto de vista personal sobre la brujería, yo pienso que no es sano para la persona acudir o practicar este tipo de actividades. Vladimir. Como conclusión, no vas a obtener por esos medios lo que Dios ya te otorgó, ¿de acuerdo? Así que no es necesario que acudan a esas cosas, solo aprendan a vivir como seres humanos y procuren no meterse en esos temas, porque créanme, la maldad puede ser muy mala. Lali, tu conclusión. Mi conclusión, esto de la brujería es una serie de energías que se mueven. Yo pienso, mi punto de vista, no son energías positivas, definitivamente para mi punto de vista son energías negativas. Tenemos que tener mucho cuidado porque las energías negativas nos pueden afectar mucho. Lo que a brujería se refiere, no creo, pero no dejo de creer. Escúchanos todos los viernes en la tercera temporada de Enigma 900. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Les mandamos un fuerte saludo. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. El tema de la próxima semana, ya lo habíamos hablado antes del tema, vamos a hablar sobre el vampirismo. Esperemos que estén con nosotros. Vladimir, muchas gracias. Gabriel, gracias. Paul, gracias. Lali, gracias. Hasta pronto, Dios los bendiga. Buenas noches.